Teoría de las particiones de la cuerda. Esta es la primera derivada de las particiones de la cuerda. ¿Cuáles son las condiciones que se hicieron para generar esta derivada? Primero, que la partición de la cuerda, la P, constante, el ángulo θ variable. Igualmente, cuando se generen los gráficos, se van a poder usar variables ambas, P y K, en la ecuación de la primera derivada de la cuerda. Con esta primera derivada de la cuerda vamos a poder generar el gráfico del principio de incertidumbre. Es muy interesante todo lo que se puede generar con la teoría de las particiones de la cuerda. En un momento se divide en dos secciones el gráfico polar y luego se junta en una sola pieza, como podrán ver cuando se coloque en automático la ecuación. En este momento todas las variables son cero y, como pueden observar, la ecuación genera una gráfica en el eje X horizontal. Voy a cambiar el radio a 1. Observen lo que sucede. Voy a cambiar la partición a -1. Observen cómo se va generando. Igual K va a ser -1. Observen el gráfico que se ha generado. Si cambio a P a -2, igualmente se van generando igual K-2 y así sucesivamente. Observen las flores polares que se generan. Bien, ahora voy a dejar cada una de las funciones, la función original de la primera derivada. Observen cuando lo coloco en automático su comportamiento. Ahora voy a activar la coordenada X de esa misma función de la derivada. Observen cómo se generan los gráficos del principio de incertidumbre. Activar la coordenada Y. Observen los gráficos del principio de incertidumbre, cómo se generan con la coordenada Y, que es múltiplo del ángulo por la primera derivada de la partición de la cuerda. Ahora voy a activar su coordenada polar. Observen su coordenada polar.
Voy a activar manualmente la coordenada polar, observen. Observen cómo la A va formando las hojas. No es una función que está unida polarmente, sino que está abierta en dos partes y empieza a formarse cada uno de los pétalos. Y como la frecuencia es alta, se está formando rápidamente cada una de las flores polares. He cambiado los parámetros de P a valores positivos y observen su comportamiento. Observen cómo A es dos partes, no es una sola pieza. Observen cómo se van formando las flores polares.